Hola, ¿qué tal, ingeniero? Presento, soy Jorge Luis Cárdenas. Mi tema de proyecto de investigación es impacto en la investigación de los océanos en las especies marinas. Bueno, como objetivo de la investigación, tenemos en objetivo general analizar los impactos que genera la contaminación de los océanos en las especies marinas para el desarrollo de medidas de protección que permitan su conservación. En objetivos específicos, tenemos identificar las principales fuentes de contaminación que afectan a las especies marinas en los océanos. Además, evaluar los efectos de la contaminación en la salud de las especies marinas y en los ecosistemas acuáticos, y también determinar las principales medidas existentes que permitan mitigar la contaminación de los océanos para generar nuevas estrategias de conservación para las especies marinas. En formulación de hipótesis nula, nos dice que la contaminación de los océanos no tiene relación con la progresiva disminución de las especies marinas. Hipótesis alternativa, aquí nos dice que la contaminación de los océanos tiene un impacto significativo en la disminución de las poblaciones de especies marinas. Inferencia de resultados. Con base en la investigación que estoy investigando, aquí se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, determinando que la contaminación de los océanos influye significativamente en la disminución de las especies marinas. En la problemática, aquí nos dice que la vida en los océanos se encuentra inmersa en una gran problemática que ha ido en aumento. Dicho problema recae en la contaminación misma que ha generado múltiples y graves consecuencias en las especies marinas, afectando su supervivencia y la de los ecosistemas acuáticos en los que habitan. Una información que pude investigar, encontrar, dice que como principales problemas de la contaminación de océanos se encuentran en desorientación, alteraciones en las cadenas alimentarias, toxicidad para la fauna marina, destrucción de los ecosistemas marinos, incluso acaba habiendo también consecuencias para el ser humano. En antecedentes de la investigación, este problema mundial se remonta con el inicio de la revolución industrial, puesto que al iniciar esta etapa se intensificó la actividad humana y la producción en masa, lo que resultó en aumento significativo de los desechos y de la contaminación. Además, que es nuestro continente, América Latina, es una región invadida por plásticos provenientes de diversas fuentes del mundo, como los grandes ríos y propios océanos, por lo que informa que alrededor de unas 8 millones de toneladas métricas de desechos plásticos ingresan al océano cada año, por lo que un tercio de las especies de mamíferos marinos se encuentran en peligro de extinción. En antecedentes de la investigación, en Ecuador, según se estima que se descargan más de 50 millones de litros de aguas residuales al mar cada día. Esto ha llevado a la presencia de contaminantes en la agua costera y a la muerte masiva de especies marinas. Por otro lado, nos manifiestan que los principales desechos que sucian los mares son envases, comidas para llevar envoltorios de golosina, plásticos, colillas de cigarrillo, etcétera, etcétera. El método de variables, tenemos un punto que es el nivel de contaminación. Nos dice que en concentración de contaminantes en el agua, aquí nos dice que se mide la cantidad de sustancias químicas y de materiales como metales pesados, pesticidas, plásticos y productos químicos presentes en el agua del océano. También, bueno, nos dice otro punto, contenido de oxígeno disuelto, medir la cantidad de oxígeno ya que la contaminación puede reducir el nivel de oxígeno disuelto en el agua, lo que puede tener un impacto significativo en la vida marina. Nivel de acidez, aquí tenemos que medir el pH del agua, puesto que debido a la contaminación se puede producir un cambio en el pH, convirtiéndolo en un medio con mayor acidez que afecta a la vida marina. En presencia de microplásticos, aquí nos recalca que se debe evaluar la cantidad de microplásticos en el agua del océano, puesto que la contaminación por plástico es un problema importante que afecta a la vida de varias especies marinas. También tenemos contenido de bacterias. Aquí nos dice que
medir la cantidad de bacterias y posibles microorganismos presentes en el agua del océano, debido a la contaminación que aumenta los niveles de patógenos considerados peligrosos para los ecosistemas marinos. Otro punto que vamos a hablar es sobre factores climáticos. En lo que es temperatura del agua, aquí debemos medir la temperatura del agua, ya que puede afectar la capacidad de los organismos marinos para sobrevivir y reproducirse. Además, también tenemos intensidad y frecuencia de eventos climáticos. Aquí la contaminación del océano puede influir en los eventos climáticos extremos, como huracanes, tormentas tropicales. Estos eventos pueden causar daños graves en los hábitats de las especies marinas. Cabe recalcar, ingeniero, que estos son puntos importantes que no está de más hablarlos como en general, pero obviamente siempre se va a tener sus dos o tres las más opcionales, pero no vale, no está de más hablar en general para tener conocimiento y saber un poco más de este tema. Y bueno, en variación de las condiciones climáticas, aquí los cambios en las conclusiones climáticas pueden afectar la distribución y migración de las especies marinas, que puede tener efectos en las cadenas alimentarias y en la biodiversidad. Otro punto que es el tiempo tiempo de exposición, que tenemos tiempo de exposición a sustancias contaminantes, tiempo de exposición a fuentes de contaminación, tiempo de exposición de contaminantes bioacumulativos. Aquí en este punto se debe de medir el tiempo que las especies marinas han estado expuestas a contaminantes que se acumulan en los tejidos de los organismos, como el mercurio o los PSB. Bueno, también tenemos otro punto muy importante que en las variables, en las acciones humanas, cantidad de desechos plásticos. Aquí debemos de medir la cantidad de plásticos encontrados en el océano, lo cual puede ser medido en términos de peso, volumen o cantidad de plástico. También tenemos cantidad de vertidos de petróleo. Aquí debemos de medir la cantidad de petróleo vertido en el océano en términos de volumen. Además, como pérdida de hábitats marinos, cambios en la calidad del agua. Bueno, y este tema basándose en un diseño experimental, podemos aquí analizar el impacto de la contaminación en las especies marinas. Cabe recordar que se llevará a cabo, en primer lugar, verificación de la concentración de contaminantes, nivel de acidez del agua, presencia de microplásticos y bacterias en una muestra de agua, eh, más que todo agua contaminada. También el otro punto, mantener en exposición a la muestra contaminada durante un determinado periodo de tiempo a una pequeña población marina, determinando así su capacidad de supervivencia. Y bueno, ese es todo mi tema, ingeniero, esperando que sea de su agrado. Muy bien, gracias.